Libro Dios no perdona. Por Juan Ramón Castro. Capítulo 9. Compulsión maligna. Ciertamente en el ser humano existen dos tendencias, una que le lleva al bien y otra que le arrastra al mal. Mucho se le ha ilustrado como el dominio de la luz, frente al reino de la oscuridad o las tinieblas. Estas cosas están en nosotros, somos capaces de la mayor de las bondades y de las más notorias maldades. Dios realmente ha decidido desde el principio pasar por alto nuestras maldades y acercarnos a Él por medio de Jesucristo mismo. Sin embargo, no hemos de ignorar que en lo presente y a falta de nuestra futura regeneración en Jesús, expresamos una visible maldad, o al menos eso parece ser a la luz de las cotidianas evidencias. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el mecanismo que nos lleva al mal aun cuando nuestro espíritu, lo que somos en esencia, y muchas veces nuestra mente consciente no lo quiere? ¿Por qué siempre acabamos pecando? Un ser humano puede llegar a percibir muchas cosas como malas, establecer una balanza en lo moral de manera personal. Podemos decir, eso está mal, y aún así podemos descubrirnos luego haciéndolo, cometiendo justo los actos que antes hemos rechazado. ¿Por qué? Como antes vimos, el apóstol Pablo refiere al pecado, es decir al mal, como algo que está en el dominio de la carne, esto quiere decir el cuerpo. Cita relacionada, 1 Corintios 15 versos 42 al 48. Pablo nos presenta la diferencia entre el espíritu y el cuerpo. Nos dice que el espíritu es incorruptible y que la carne por el contrario lleva corrupción. Este espíritu del hombre le llevaría según el apóstol Pablo a buscar lo bueno, las cosas que vienen de Dios. De hecho, establece una especie de comunicación entre el hombre y Dios por medio de los espíritus. Cita relacionada, 1 Corintios 2 versos 10 al 13. Es decir, que el espíritu del hombre sirve como medio de comunicación entre el Espíritu Santo y el hombre, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual, mientras que la carne obedece a las leyes de este mundo, nos mueve al pecado. De hecho, y repito, usa la palabra que traducida sería, cautivo, es decir presidiario, lo muestra como algo en cierta medida involuntario, como una imposición. Cita relacionada, Romanos 7 versos 7 al 25. Pero a la vez Pablo deslinda aparte un área a la que podríamos llamar el alma o la mente, donde estaríamos nosotros en el sentido consciente. Esta parte podría ser, más o menos propensa a seguir los designios de la carne o los del espíritu, por lo cual, Pablo llama a cultivar las cosas del espíritu y a por lo contrario desincentivar en nosotros los impulsos de la carne o del cuerpo. El cuerpo animal. En esta frase encontrada en 1 Corintios 15 versos 44 al 49, refiere a un cuerpo animal, un cuerpo relacionado con las pasiones, con los deseos de este mundo. Esto nos acerca a la clave del por qué el hombre persevera en el mal, el cual parece estar más allá de cualquier capacidad propia de exterminarlo de sí mismo. Para ilustrar un poco esta idea de la dualidad entre el cuerpo animal corruptible y esta sustancia espiritual incorruptible, vamos a echar una mirada más atrás. A un pensador anterior al ministerio de Jesús y sus apóstoles, hablamos de Platón, el cual vivió entre el 427 a.C. y el 347 a.C. Las ideas y el intento de entender la dicotomía entre el bien y el mal no está limitada a la religión judeocristiana. De hecho, la discusión está presente desde mucho antes de la aparición de los primeros filósofos y de la mayoría de las religiones que hoy conocemos. La gente ha notado esto y ha querido explicar sus descubrimientos de algún modo. Mito del carro alado de Platón. La alegoría del carro alado de Platón, presentada en su diálogo Fedro, describe el alma humana como un carro alado tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro, dirigidos por una auriga. El caballo blanco representa las nobles cualidades del hombre, como la razón y la virtud, mientras que el caballo negro simboliza las pasiones descontroladas y los deseos más bajos.
El auriga, que personifica la razón, lucha constantemente por mantener el equilibrio y dirigir el carro hacia lo alto, hacia el mundo de las ideas, donde reside la verdad y la perfección. Sin embargo, el caballo negro tira hacia abajo, hacia el mundo terrenal y material, dificultando el ascenso del alma hacia el bien y la virtud. Esta alegoría refleja la lucha interna del ser humano en su búsqueda de la virtud y el conocimiento, un anhelo de alcanzar lo bueno y experimentar la presencia de lo divino. Sin embargo, el caballo negro, símbolo del mal y las pasiones inferiores, constantemente arrastra al alma hacia el mundo material, impidiendo su elevación y alejándola de la verdad y la bondad. Por otro lado, el apóstol Pablo, en sus cartas del Nuevo Testamento, presenta una dualidad similar entre el espíritu y el cuerpo animal. Para Pablo, el espíritu representa la dimensión divina del ser humano, que busca lo bueno y aspira a la comunión con Dios. El cuerpo, en cambio, está asociado con la carne y los deseos terrenales que llevan al hombre al pecado. Pablo destaca la necesidad de vivir según el espíritu y no según la carne, ya que aquellos que se dejan dominar por los deseos carnales se alejan de Dios y caen en el pecado. Ambas perspectivas, aunque provenientes de contextos y tradiciones filosófico-religiosas diferentes, convergen en la idea de una lucha interna entre dos fuerzas opuestas dentro del ser humano. Platón y Pablo coinciden en que el alma o el espíritu debe esforzarse por dominar las pasiones inferiores para alcanzar la virtud y la comunión con lo divino. Este esfuerzo implica alimentar y fortalecer el espíritu, cultivando las cualidades nobles y buscando la verdad, mientras se evita alimentar los deseos de la carne, que conducen al pecado y al alejamiento de lo bueno. Lo que falta en la visión de esta alegoría de Platón es la participación de un ser superior, el Espíritu Santo. En este caso, el cual estaría ayudando al ser humano a acercarse a las cosas espirituales de algún modo y a Jesucristo, el cual nos promete cambiar nuestros cuerpos corruptos y de pecado por uno incorruptible y sin pecado alguno, es decir, hay un factor externo que al final resuelve este problema según nuestra fe en las enseñanzas de Jesús y sus discípulos. Cita relacionada, 1 Corintios 15 versos 53 al 58. La relación entre cuerpo animal y el pecado es una relación de causalidad. Hay aspectos de este cuerpo que conducen a lo que llamamos mal. Veamos el mundo animal. Un león observa a una gacela, a través de los arbustos y contra el viento para incluso camuflar su olor. La gacela pasta apacible junto a su manada, levanta la cabeza para escanear su alrededor en busca de peligros. Regresa a su posición inicial inclinándose para degustar la tierna hierba, cuando en medio de aquel movimiento percibe algo ajeno, un fuerte ruido. Es evidente, un depredador feroz está casi sobre ella. Inmediatamente sus músculos se contraen y estiran, aún antes de ser consciente de lo que sucede, se descubre estando saltando y corriendo, de repente se sabe perseguida, toda su atención, toda su energía está puesta en la huida y en las maniobras de esquiva. Un leve tropiezo con una pequeña y camuflada rama sella su destino, una fracción de segundo es suficiente para que aquel león, cuyo todo ser está fijo en lo que sus ojos y oídos perciben de su presa, cada pequeño cambio de dirección, cada aceleración, cada golpe de tracción contra el suelo. La presa ha sido cazada, se rinde ya en última instancia. Ambas criaturas han puesto todo de sí en alcanzar su cometido, pero el león hoy ha vencido. Este joven león de 4 años es un gran ejemplar, ha ganado su territorio de caza y control sobre su manada al enfrentarse e imponerse a un viejo macho, el cual ha abandonado la zona, aunque aún acecha en los límites. Aunque las hembras suelen traer la comida, hoy no pudo desaprovechar la oportunidad que le brindó el destino y le reveló su instinto, una gacela con un pequeño fallo de motricidad casi enteramente imperceptible, pero totalmente apreciable para una vista bien dotada con una combinación de instinto y aprendizaje, todo ello poseído por este joven macho. Instinto es una de las palabras clave, la otra es la necesidad.
La gacela depreda el pasto, no porque tenga malas intenciones respecto de la tierna hierba, sino porque tiene una necesidad de consumo y un instinto bien alineado, instinto que le guía a la satisfacción de sus necesidades. Los seres vivos en este mundo necesitan consumir, porque son corruptibles. La vida se corrompe, la vida está sujeta al cambio. Ese cambio constante exige consumo, moviliza procesos y resulta en el crecimiento y mantenimiento de la criatura, así como en la aparición de los desechos. El ser vivo que no consume, muere antes de tiempo. Los seres vivos en este mundo pueden vivir por un tiempo, pero para sobrevivir por más tiempo como especies, acuden a la reproducción. Esto no es más que otra forma de subsistir. No hemos de reconocer maldad en el león que se abate sobre aquella gacela, se ve obligado por su necesidad de consumir y ese instinto que le ayuda a resolver el asunto. No es que el león joven sea malo respecto del león viejo, es que para sobrevivir según su imperativo biológico ha de controlar un harem, ha de tener leonas con las cuales reproducirse. Su imperativo de supervivencia manda a su instinto, y su instinto le conduce a sus decisiones. Sí, estos animales superiores piensan, elaboran estrategias, aprenden y llegan a tener una cultura familiar. Cultura, porque un grupo de leones puede aprender a cazar de un cierto modo por observación de sus mayores y tener técnicas que no vemos en otros grupos de la misma especie, que simplemente no se expusieron a dicho aprendizaje por observación. Así, se les puede ver en ocasiones tejer alianzas con otros machos, alimentar lealtades y acrecentar hostilidades con grupos rivales. Contrario a ciertas ideas que apuntarían a que el hombre es el único animal que hace la guerra, lo cierto es que los animales complejos también las llevan a cabo. Un ejemplo bien documentado al respecto lo es la famosa guerra de los simios registrada por varios años en una reserva natural. Es conocida como la Guerra de los 4 años, en inglés, The Gum Chimpanzee War. Este conflicto ocurrió en la reserva de Gum Stream en Tanzania, entre 1974 y 1978. El conflicto fue documentado extensamente por la primatóloga Jane Goodall y sus colegas. Durante esta guerra, un grupo de chimpancés de la comunidad de Casaquela se enfrentó violentamente con una facción disidente que formó la comunidad de Kaama. Las agresiones incluyeron ataques, asesinatos, y comportamientos coordinados similares a las tácticas de guerra humanas. Este evento cambió la percepción científica y pública sobre la naturaleza de los chimpancés, revelando que, al igual que los humanos, pueden participar en conflictos prolongados y letales dentro de sus propias especies. Este tipo de comportamientos revelan como algo aparentemente simple, como lo son ciertos instintos impulsados por las necesidades básicas de supervivencia, se pueden convertir en comportamientos complejos. También nos conduce a darnos cuenta de que estos comportamientos complejos tienen su base y principio en aquellos instintos, tal vez considerados básicos, al entrelazarse derivando en individuos complejos y extenderse en el tejido de sus sociedades. Los comportamientos destructivos de los seres vivos son producto de la naturaleza corrupta que estos poseen. El ser vivo físico, el ser de carne requiere consumir a otros seres vivos para subsistir, requiere consumar actos de reproducción para prosperar, requiere de delimitar territorios para insistir en la vida, requiere a veces de vencer a los adversarios para ocupar un lugar en la historia de este mundo. Todos estos instintos dados de una muy básica necesidad, los cuales vemos reflejados en el comportamiento de los animales, están en nosotros, los seres humanos. Tenemos el mismo instinto de supervivencia, nos sume el mismo imperativo hacia la permanencia, tenemos las mismas necesidades de consumo, todo lo cual nos lleva a una constante competencia, tanto en lo consciente y racional como en lo inconsciente y completamente instintivo. Cuando una mota de polvo intenta entrar a nuestro ojo, no pensamos en cerrarlos, los párpados parecen cerrarse solos, a veces tanto es el caso que puede que ni nos enteremos. Esto es un instinto. Somos seres instintivos en modo primario, no podemos escapar de ello.
Pero aún nuestros comportamientos más complejos y elevados pueden, sin que nos demos cuenta, obedecer a principios básicos de la naturaleza animal. Porque he aquí, que siendo que somos espíritu, también poseemos un cuerpo de carne, un cuerpo animal, a esa parte animal es a la que se refiere el apóstol Pablo, como ya antes citamos en. Leemos en 1 Corintios 15 versos 44 al 46, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Fin de la cita. Esta naturaleza animal es la que produce en nosotros los celos, las envidias, las maldades, el interés de juzgar y luego condenar a otros. Esto es lo que nos conduce a los pleitos, las enemistades, la competencia desleal y eventualmente a las grandes guerras. Es también lo que dentro de sus complejidades nos lleva a las desconfianzas, a las sospechas, las conspiraciones, los encarcelamientos, los ajusticiamientos, a quitar la vida, a sustraer los bienes, a tomar venganzas, entre otros muchos grandes males de la humanidad. Pero el espíritu es incorruptible, esto quiere decir que no cambia, que no obedece a las leyes de la entropía, no se degrada, y esta naturaleza espiritual, de la cual el ser humano también participa, nos lleva a las cosas buenas, a la virtud que perseguía Platón, a la santidad que nos conduce Cristo, a lo bueno, a lo digno, a lo loable. Vamos a leer este texto completo, y veamos cómo lo dice el apóstol Pablo. Leemos en Gálatas 5 versos 16 al 26, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fin de la cita. He aquí que, si bien el ser humano con ayuda del Espíritu Santo de Jesucristo puede perseverar en lo bueno, en aquello que es el fruto del Espíritu y puede de hecho acallar hasta cierto punto en su vida las obras de la carne, lo cierto es que le es imposible lograrlo del todo, el hombre no puede deshacerse por completo de los actos y pensamientos a que es conducido por la naturaleza terrenal y corruptible de su cuerpo animal. Por eso el ser humano no puede evitar pecar, por eso se dice que vivimos con una naturaleza pecaminosa incrustada en nuestra carne, no podemos deshacernos de la misma, no está en nuestras manos. Solo podemos reducir sus efectos, mas nunca eliminarlos completamente. Siempre nos encontraremos otra vez pecando, tanto en actos como en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Un Dios bueno, el Dios bueno que nos ha mostrado en sí mismo Jesús, no nos inculpa por algo que sabe que no podemos evitar. Tampoco nos condena o castiga por algo que está ya incrustado en nuestra naturaleza, algo indesprendible de nosotros, pecar nos es ineludible, Jesús no nos culpa por ello. Lo que Jesús hace es enseñarnos a hacer el bien, nos trae a la conciencia de que en realidad todos estamos en esta misma condición y que una parte importante de la solución radica en aceptar esto y por consecuencia, quitar la culpa de sobre los hombros de nuestros hermanos.
Amar al prójimo, amar al enemigo, también pasa por entender que los demás, por mucho que lo parezca, en realidad no son culpables. Antes son más bien víctimas, viven sometidos a un cuerpo que los llevará sí o sí a pecar. Que pequen más o pequen menos es igual en cuanto a la culpa, que no hace diferencia con cada uno de nosotros en lo básico, en lo elemental, se trata de un espíritu incorruptible que está buscando el bien, lo bello, lo santo, lo digno, pero que permanece encerrado en un cuerpo terrenal que no busca sino consumir para intentar prosperar. Leemos en Gálatas 5 versos 14 al 15, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fin de la cita. Gran parte del mensaje de Jesucristo versa en este sentido, que rechacemos nuestros instintos básicos al tratar con los demás, aprendiendo del Espíritu a estar por sobre los impulsos de la carne en nuestras relaciones con los semejantes y por otro lado a que reconozcamos que los demás, movidos por esos mismos impulsos, están en nuestra misma condición, a que por tanto no se lo tomemos en cuenta, y perdonemos cada una de sus faltas, así como Él ha pasado por alto las nuestras. Que si bien no somos capaces de pasarlas por alto todas, como Él sí lo hace, porque Él es la manifestación pura de un Dios completamente bueno, nosotros sí podemos luego perdonarlas en oración, en reflexión, en autoconsideración, como a nosotros mismos. Las demás personas son el reflejo de nosotros mismos, y en todas ellas está no solo nuestra parte animal, sino la parte divina, la que puso Dios, la parte que Él vino a rescatar. Esa que debe dar y dará fruto para vida eterna. Los planes de Jesús nos llevan a un momento en el cual seremos trasplantados a nuevos cuerpos, cuerpos no atados al pecado, sin necesidad de consumo, sin los instintos básicos que nos llevan al pecado, cuerpos de gloria, cuerpos de vida eterna en Cristo Jesús, los cuerpos que nos harán otra vez ser como humanidad, uno con Dios. Dios no nos culpa de algo que no podemos evitar. No nos condena por lo que en gran parte somos, espíritus incorruptibles en vasos, cuerpos de corrupción. Él nos ha considerado como inocentes, no culpables, y nos ha dado la senda de la total absolución, no de culpas que Él nos adjudicara, sino del pecado que nos esclavizó. Jesucristo nos libera de las garras del verdugo que es el padre de pecado, porque de su Dios no tendría por qué liberarnos, porque Él siempre nos dio vida y libertad. Nunca ha tenido nada en nuestra contra, por eso es que, el Dios de Jesús nunca nos perdona. Leemos en Gálatas 5 versos 14 al 15, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Fin de la cita. Cita recomendada, Apocalipsis 21, verso 4. Dios es bueno, siempre. ¿Cómo llegamos a tener estos cuerpos de pecado?